Mi nombre es Andrés Fernando Aguilera Galvez. Tengo 30 años, soy comunicador en lenguajes audiovisuales de la Universidad de Medellín. Tengo una especialización en docencia universitaria, estoy haciendo una maestría en pedagogía infantil porque soy docente casi tiempo completo. Trabajo para Confenalco Antioquia. Estoy en todas las dependencias pues como culturales. Trabajo en el Parque Biblioteca de Borarango. Trabajo en Palacé, que son como las partes de portafolio de Confenalco. Y en el Centro Cultural de Moravia, que acá doy como toda la parte de artes visuales, fotografía, postproducción de video, fotografía digital básica, internet y redes sociales para adultos mayores, y doy artes plásticas para niños. Y también trabajo en regiones para jornada escolar complementaria, que es un programa de la alcaldía, que pues como nosotros somos la parte de cultura, entonces es como clases de arte gratuitas para niños de estratos 0, 1 y 2 en diferentes lugares pues de la ciudad y en corregimientos pues como cercanos. Entonces también voy como a Fredonia y al Carmen de Ibola a dar clases pues como de dibujo, cómic y caricatura para niños. ¿Qué te llevó ahora a meterte como en esto de lo cultural? Fue un accidente realmente, porque pues yo hago graffiti desde hace un par de años y yo pues ilustro desde que tenía 11 años. Entonces el pintar en la calle llamó mucho la atención pues como de gente de Confenalco que extrañamente me conocía pero yo no, y me dijeron como que ve, ¿no te interesa dar clases de dibujo para niños? Y yo como no, pues como si yo no estoy formado para eso, no tengo como la paciencia, porque yo de los niños era como o sea, yo los miro y se caían y se quebraban un brazo y lloraban, entonces yo como le tenía mucho miedo a los niños, entonces yo decía no. Y me di la oportunidad y resultó que se me daba bien como la enseñanza y me iba incluso muy bien con los niños. Entonces ellos me llamaron y me dijeron, ve, ¿querés dar clases de dibujo? Y luego se dieron cuenta que yo era comunicador, entonces empecé a dar las clases de fotografía y se me creció el monstruo. Entonces ya me volví casi tiempo completo porque aquí están haciendo como una reestructuración de las clases, entonces son ya pocos profes para muchas materias que estén pues con formación profesional. Entonces como yo he estudiado tanto también, entonces eso me sirvió para encaminarme como en esto. Ya llevo 5 años como docente. Entonces cuando yo estaba en la universidad ya había entrado a Confenalco a ser profesor. Yo empecé a hacer graffiti rapero, ¿cierto? Que es el de las letras. Pues a mí no me gusta el rap, sino que el graffiti como tal, desde su concepto básico, es letras, ¿cierto? El lettering. Y son letras que van muy ligadas como al hip hop. Entonces como yo entré a ese mundo como cambiando de formato, ¿cierto? Porque yo estaba acostumbrado al cuaderno, estaba acostumbrado a un lienzo, pero el graffiti son espacios muy enormes y es un trabajo de escala muy complejo, entonces me llamó mucho la atención. Pero las personas con las que yo aprendí eran raperos, entonces yo como aprendí haciendo letras. Entonces yo empecé a hacer muchas letras, empecé a hacer mucho ilegal, pues hacía mucho graffiti ilegal. Pintaba carros, pintaba vallas publicitarias, pues hacía como lo que hace un grafitero normal, ¿cierto? Pintar donde no se puede. Pero vi que ese pintar ilegal no estaba dentro de mis búsquedas, ¿cierto? Personales. Entonces, como yo siempre hice fue muñecos, empecé a explorar más que todo el hacer personajes. Entonces dejé un poquito de lado el hacer letras y empecé a intervenir espacios con personajes que desarrollen un diálogo un poquito más directo que las letras, ¿cierto? Porque las letras son más como para escritores de graffiti, o sea, las personas del común ven letras de graffiti y no las entienden, ven es un montón de manchas con líneas negras y ya, no se entiende qué dice. En cambio, un personaje es un lenguaje universal, ¿cierto? Vos podés ver un muñeco que está sonriente y te transmite algo, sin necesidad de que tenga palabras. Entonces ese está como en mi exploración desde hace algunos años. ¿Cómo llegaste a Moravia? ¿Cómo llegué a Moravia? Bueno. A mí cuando me llamaron a dar el curso de dibujo para niños era de Confenalco, como Moravia también, este centro cultural es de Confenalco, entonces hubo un momento en que me dijeron, ve, ahí nosotros teníamos un curso de graffiti en el centro cultural, pero se acabó por unos inconvenientes que tuvimos, ¿querés dar el curso de graffiti? Y yo, listo, dale.
Entonces llegué a Moravia a dar el curso de grafiti. ¿Hace más o menos cuánto? Aquí ya voy a completar 3 años en este centro cultural. Y ya, entonces empecé a dar el curso de mural y después me dijeron, ven, necesitamos un profe de foto. Entonces empecé a dar clases de foto, luego el de internet y redes sociales para adultos, que es un curso muy bonito, pues porque son personas que nunca han tocado un computador en 80 años, literal. Y les enseño cómo entrar, hacer un correo, cómo redactar una hoja de vida, pues que son como cosas muy útiles para ellos. Entonces por eso fue que llegué a Moravia. Grafitis pues que es como dentro del barrio. Personalmente no estoy como muy encariñado con ellos, ¿cierto? Y la gente tampoco, porque fueron unas intervenciones de un festival que se llama Pictopía, que en realidad es como una manera de los organizadores de adquirir como dinero a costa de los grafiteros que por poco dinero no valoran ni reconocen su trabajo y vienen y pintan solo por pintura. Entonces no tienen un contexto social, no tienen como un objetivo muy claro dentro del barrio. O sea, estéticamente son muy lindos, están muy bien hechos, pero no tienen ese poder ni esa fuerza que el barrio podría tener con un graffiti enfocado para ellos. ¿Sí me explico? Por ejemplo, si este es el barrio más densamente poblado de Colombia, quiere decir que todas las personas que vienen aquí vienen de todas partes de... Sí, por eso como que son bonitos, tienen una técnica muy buena, pero siento que pudieron haber hecho como una investigación más acerca del barrio, sobre las necesidades que tiene la gente, sobre lo estético que le gustaría a la gente, para que con eso poder adaptar el estilo de cada persona y hacer unos murales que tengan una intención, ¿cierto? Que transmitan más cosas que solo técnicas, que a la larga eso solo lo mira la gente que sabe pintar. La gente del común no mira técnicas, no mira esfuerzo, no mira el tamaño, sino que mira lo que ya está plasmado. Antes de llegar aquí, ¿vos sabías algo de Moravia? Sí, claro. ¿Sabías? Chicos, chicos. Bueno. Sí, sabía de Moravia porque yo también estudié en la de Antioquia. Yo también soy ingeniero de materiales, pero no quiero profundizar mucho como en eso. Entonces yo venía mucho a Moravia como a recorrer el lugar porque me parece muy pintoresco y siempre me gustó mucho como la recuperación del morro, que lo hicieron como con plantas y que las madres cabezas de familia pues como tienen su medio de sustento ahí. Entonces yo siempre venía y compraba horquillas para mi mamá y cositas así. Entonces conocía mucho Moravia, pero no había entrado como a... No había entrado pues como a entrar mucho en el centro cultural, porque en esa época yo era más bien binario, pues a mí no me interesaba mucho como la gente ni nada de esas cosas. Yo siento que la institución como tal a veces es muy necesaria para determinadas edades, ¿cierto? O sea, por ejemplo, los adultos que vienen acá por las clases, vienen es a las clases, ¿sí o no? Y vienen porque quieren. En cambio, muchas veces los niños necesitan este es el profesor, este es el salón, te tienes que sentar aquí, ¿sí me explico? Entonces, el salir fuera del centro cultural es más complejo por cuestión de logística, ¿cierto? Porque en el centro cultural tenemos los materiales gratis para los niños. En cambio, si yo voy afuera y les digo, listo, saquen hojas, hay profes que nosotros no tenemos. Y yo, listo, entonces saquemos los lápices, profes que nosotros no tenemos. Entonces la misma institución me puede dar los materiales que en cuestión de plástica son muy necesarios. Porque si yo enseño dibujo y no tengo un tablero, ¿cómo les explico? Lo puedo explicar en la mesa, pero si son 20 niños, ¿cómo les explico a 20 niños en una mesa? ¿Sí o no? Y si los tengo que poner necesito vinilos para pintar, ¿de dónde los saco si estoy por fuera de la institución? ¿Cierto? O sea, son costos que físicamente yo no los puedo cubrir, así la intención exista. ¿Sí o no? Aparte, las personas del barrio tienen un sentido de pertenencia muy particular con el centro cultural, ¿cierto? Por ejemplo, por eso están los estudiantes míos de mural que están allá atrás, están escribiendo el cultural, porque el cultural es como la gente conoce este centro, no es de Centro de Desarrollo Cultural, de Moravia, de Confenal, es el cultural. Entonces siempre son los papás como, ¿dónde está mi niño? Ah, está en el cultural. Están acá todos. ¿Cuál
fue el sentido de ese graffiti? ¿Cómo lo pensaron? ¿Cómo? ¿O de dónde salió el graffiti mural? Bueno, Bueno. no sé cómo llamarlo, no sé cómo llamarlo. Sí, eso es como una mezcla de todo. En realidad ese mural salió pues como de la intención de la celebración de los 8 años del Centro Cultural de Moravia, ¿cierto? Que se cumplen ahora el 22 del otro mes. Estamos en abril, mayo, 22 de mayo. Y salió como con la iniciativa de mostrar todos los grupos de formación existentes en el Centro Cultural, ¿cierto? De danza, de teatro, de música, de pintura, o sea que ahí ofrecen muchos cursos gratuitos para la gente. Entonces estamos tratando de plasmar mediante la técnica de los doodles, que son muñequitos saturando espacio, todos esos cursos. Entonces de ahí salió como la iniciativa. Y es por ejemplo lo que yo le digo a todo el mundo. Yo trabajo en casi todas las dependencias de Confenal, pero si a mí me ponen a escoger entre todas con cuál me quedo, yo me quedo con Moravia. Sobre todo por la transformación social que uno tiene aquí, que es muy directa, ¿cierto? Por ejemplo, yo era un robot, como cualquier audiovisual, ¿cierto? O como cualquier ingeniero, que no me toquen, no me abracen, no me miren, si toca jugar, jueguen ustedes, yo no me muevo. Y yo llegué acá y se me transformó totalmente todo, porque hay niños que por ejemplo me dicen papá en clase. Ahí ya vemos una falencia en los chicos. Entonces muchos de ellos van a mis clases no por aprender una técnica, sino que van en busca de cariño, van en busca de atención. A mí me ha pasado que hay pelados recalientes que me dieron, profe, vea, ya no necesito esta pistola cargada, entregada en mis manos, yo sin saber qué hacer con eso. Y me dicen, profe, es que, mira, a ver, me muestran un celular con una foto. Hice esta virgen en la casa de una señora, me pagaron 150.000 pesos, que es más de lo que me pagan a mí por matar a alguien, entonces yo ya no necesito esto. Y eso a mí no me lo paga nadie. O sea, eso es puro Mastercard. O sea, a mí como me pagan el saber que un pelado dejó las armas y dejó de hacer vainas malas por pintar. Y eso es lo que me tiene a mí aquí. Niños que ya no sirven de mulas entre los barrios porque pueden pintar, porque pueden dibujar. Entonces, por eso es que Moravia me parece tan importante, porque les damos opciones a los chicos de que hagan algo más importante, de que vean otros caminos y que con la vivencia, con lo vivencial del profesor, ellos pueden darse cuenta que en realidad uno puede vivir de dibujar. Yo les digo a los chicos, yo tengo mi profesión, tengo mis cosas, pero a mí ¿por qué me pagan? Por pintar, por dibujar. ¿Y eso por qué? Es porque yo lo hago sin tanta pretensión, lo hago por gusto y disfrute. El dinero viene por transitividad, viene como por fluir, ¿cierto? Entonces aquí los chicos tienen un cambio muy radical en su forma de ser, en su forma de pensar, en su forma de actuar. Y para mí eso es una cuota de poder cambiar el mundo. O sea, yo no soy de los que dicen, no, es que necesitamos otro presidente. No, si yo puedo cambiar mi entorno, yo puedo cambiarle la realidad a uno, yo sé que ese uno le va a cambiar la realidad a otro. Y así sucesivamente. Y podemos hacer algo más tangible, podemos mejorar desde. ¿Cómo fue la acogida cuando llegaste acá? Pues, ¿cómo te recibieron? ¿Conmigo? ¿Cómo fue? Sí, la primera vez que llegaste a dar clase como tal o... Lo que pasa es que yo tengo como una particularidad, ¿cierto? Porque yo no parezco profesor. Entonces ustedes me ven en la calle y para mí hay gente que se cruza, pues, ¿cierto? El tatuado, el exconvicto, el caretillo, ¿sí o no? Entonces es muy charro porque cuando yo no hablo, todo el mundo dice, no, este man es muy serio, este man es mala onda, pero yo en realidad soy un niño chiquito. Entonces por eso me va bien también con los niños, porque yo no me igualo tanto a su nivel, sino que les doy la oportunidad de que ellos vean que los adultos también podemos disfrutar las cosas como ellos. Entonces para los niños fue primero como, sobre todo para los papás, como que me miraban y me decían como, este man es el profesor, pero veían a los hijos abrazando, mi profe, o sea, se les notaba con cariño por uno. Entonces ahí mismo los papás iban como cambiando esa connotación de él, que el tatuado es malandro, pues, y en realidad no, esto es como algo más que por fuera, es muy superficial. Entonces la acogida fue muy buena, porque por ejemplo los niños me dicen, profe, dibujemos a Gumball, y yo sé quién es Gumball porque yo me lo veo. Si a mí me dicen, ve, profe, dibujemos Hora de Aventura, yo me sé a fin de al derecho y al revés. Entonces los niños sienten como que el profesor no es ese ser supremo que uno no lo puede voltear a ver. Sí lo respetan a uno, pero están más tranquilos, están más a gusto en las clases, y por eso mis cursos casi no tienen deserción.
porque hago lo que a los chicos los hace felices, no lo que desde el programa dice, es que vos tenés que enseñarles dibujo clásico y tiene que ser así. No, yo puedo enseñarles dibujo clásicos con el maravilloso mundo de Regular Show. Entonces por eso la acogida fue muy buena conmigo. Y sobre todo que yo a todo el mundo le digo que sí. Andrés, es que hay que pintar esto, hágale, no hay plata, deme la pintura y lo hacemos. Entonces ese estar dispuesto y no estar tan cerrado como a las cosas hizo que la acogida sea buena. De esos 3 años has visto un cambio en la gente de acá. ¿En cuanto a qué? O sea, la forma de cuidar Cultural, social. Esa pregunta es muy tesa, porque así como esos son barrios de invasión, la gente llega y se va. Entonces la mayoría que llegan muchas veces uno no los vuelve a ver. Entonces llega la gente con las mismas costumbres que tenían. Por ejemplo, aquí tienen animales que están en peligro de extinción, pero digamos si vos venís del Amazonas, para vos tener un mico es normal y traen el mico. ¿Sí me hago entender? Entonces, digamos, el eje transversal del centro cultural es como la conservación ambiental, ¿cierto? Por lo mismo ambiente del barrio, aquí es un barrio donde se recicla mucho, ¿cierto? Donde hay como esos programas de reciclaje y todas esas cosas. Entonces, hay cambios, pero no son muy constantes, porque las personas que ayudan con esos cambios se van. Uno que sí yo he notado que ha cambiado mucho, que puede sonar muy tonto, pero para mí es un logro increíble, es que yo no sé si ustedes se han dado cuenta las minas quiebrapatas que hay por todo el centro cultural. No, la gente saca los perros y no recogen lo que hacen. Alrededor ¿Cierto? tiradas. Por todas las ciudades, vos caminas por todas partes de Moravia y son las reminas pues que si no se han cortado son unas magas pues, porque a veces uno pisa y uno... ¿Qué hacía yo? Yo les enseñaba a los niños a dibujar perritos que dijeran recoge tan y íbamos con ellos. Los que están allá son los que hiciste con ellos. Hay algunos que todavía siguen ahí, entonces los clavamos con palitos de chuzo en los prados, como que recojan y son hechos por los mismos niños. Entonces claro, los adultos, algunos, miraban y decían, no, es que si un niño me está diciendo esto, yo por qué no lo pensé. Entonces ya van con la bolsita. O sea, son cambios que pueden sonar muy tontos, pero es un cambio en la conducta que vuelve más cívica a las personas, que de pronto piensen más en los demás, porque ellos son de los de, no, es que si aquí hay gente que hace el aseo aquí afuera, pues hay quien me recoja eso del perro. Entonces si hay cambios, como les dije ahorita, hay pelados que ya no... ¿Qué más? Hay una... ¡Ay! Pero entonces venga. Venga pues, sí, hágase conmigo pero al lado. ¿Quieres aquí o acá? ¡Ay, ay, ay! Entonces... Pero entonces calladito que me están haciendo unas preguntas. Lo que me prestaste el micrófono Sangre Sí, pero si yo ahorita los invito a almorzar. yo los pagué 1000 pesos. Yo puse 22. ¿Me quedé sin plata? En verdad. Porque también les puse para la gaseosa. Son las 4. Profe, venga. Pero es que en serio me quedé sin Ya le plata. pago los 3.000. Pero no es que me quedé sin plata. Ya los invité a almorzar. Búsqueme pues. Ay, y el mero manzana mordida. Bueno pues. Pero bueno, ¿vas a seguir pintando o te vas a quedar aquí en silencio mientras hablamos con las chicas? Sí, Sí, pero calladito. Ojo pues. Esto es muy necio. Sí, con la garrita. la garganta. Eso, va. ¿Qué estábamos hablando? Bueno, y lo que yo les había dicho, por ejemplo, pelados que ya no hacen vueltas por hacer cosas relacionadas con el arte. Esos son cambios súper radicales, ¿sí o no? Porque un pelado de esos va al combo y dice, no, yo ya no necesito trabajar acá porque yo ya conseguí otra forma de ganarme el dinero más honestamente, sin hacerle daño a nadie. Él va a hacer ese tipo de transformaciones. Pero eso trae un problema. No porque yo no me les meto en el parche, es que yo a ellos no les digo, hey, no fumes marihuana, es que cada quien hace de sus cosas lo que quiera. Pero yo sí le digo a mi clase no vengas trabado porque no me vas a entender lo que te voy a explicar. Y hay pelados que no fueron a rehabilitación porque dejaron de fumar a mis clases. ¿Sí me entendés? O sea, yo no les digo, no, es que vos no fumes, es que eso es malo y te... No,
porque eso está dentro del libre albedrío de cada persona. Yo no puedo llegar y decirte a vos, ¿vos por qué compras esos tenis azules? No, tienen que ponerse los negros, es exactamente lo mismo. Pero con el ejemplo yo puedo decirles, ven, hay otra forma de ver el mundo, hay otra forma de ver el mundo, hay otra forma de disfrutarlo, vos verás si la coges o no, y ellos ven que sí es una opción. Entonces funciona, pero yo no voy pues a la esquina a decirles, hey muchachos, no vendan más, no porque me pelan y tampoco, la vida es muy linda como para no morirse. Entonces por eso no me ha traído problemas, porque el cambio está desde la misma iniciativa de los chicos a través del ejemplo. ¿Qué rescatar de la gente de Moravia? Son personas muy felices, a pesar de que es un barrio muy duro. O sea, las circunstancias, hay muchas circunstancias de Moravia que son muy duras, pero las personas siguen viendo la vida como con esa felicidad y esa alegría. Y cuando uno busca la felicidad, también todas las cosas empiezan a dar. Por ejemplo, si uno hace las cosas contento, todo fluye. Por ejemplo, a mí me fluye por eso, porque yo siempre he vivido todo como Disney, ¿cierto? El sol tiene carita y baila, las flores también, y todos son como, Yo sé que el país está muy llevado, pero también tengo que hacer unos ejercicios mentales para poder ver el lado amable y poderlo transmitir, ¿cierto? Porque ser profesor también es muy complejo, porque en una universidad muchas veces a los profes les importa un pepino si uno está bien, si uno está mal, si entendieron o no, uno se para allá, clase magistral, tin, copien, tan, examen, tarea, chao. ¿Sí o no? Aquí no. Aquí yo tengo que llegar siempre con una sonrisa 24/7 porque ellos van a mi clase a buscar eso. En cambio, si yo llego así, ¿qué te sentís? ¿Qué te parece? Los niños no sienten esa alegría. Entonces, yo llego acá y así yo tenga problemas, me los tengo que tragar. Y así yo tenga cosas malas, me las tengo que tragar porque tengo que darles a ellos lo que van a buscar a la clase. Yo voy a seguir en Moravia, sí, pero no tan tiempo completo. O sea, yo quiero seguir dando como mis tallercitos y mis cosas, pero yo quiero llegar a ser docencia universitaria, porque para mi forma de ver, para mí es necesario seguirme preparando, ¿cierto? Porque por ejemplo yo preparo aquí las clases y todo, pero aquí son talleres básicos, entonces yo todos los años doy prácticamente lo mismo, solo que cambio naranjas por peras como para que sea, pero no puedo ir más allá. Y para mí es una necesidad yo poder ir más allá, que es lo que uno puede lograr en un nivel universitario, porque en una universidad se tiene que preparar 800.000 millones de veces más, porque uno tiene que ir a la par con la tecnología, tiene que ir a la par con el tipo de pelados que van, las edades son diferentes, las exigencias son diferentes. Entonces, por ejemplo, a mí me gustaría mucho dar clases en la universidad de nosotros, porque siento que muchos de los profes que han estado allá, o por lo menos varios de los que me tocaron a mí, no. ¿Sí me explico? O sea, yo pasé por esas materias y yo como si no las hubiera visto, porque a los profesores no les interesaba que yo aprendiera. Les interesaba simplemente dar esta su tarea, estas son sus cosas y ya. En cambio, qué tan bacano yo poder transmitir las cosas como me las transmitieron, por ejemplo, Felipe Vélez, que fue el profe mío de narrativa, y ese man el papá de los pollitos. O sea, yo vi narrativa en segundo semestre y aprendí todo lo que pude haber aprendido en toda la carrera. Ese man me enseñó iluminación, que no era obligación de hacerlo en narrativa, me enseñó un montón de cosas, escaletas, cosas que vi en guión semestres más allá, y él me lo enseñó en narrativa. O sea, gracias a él yo me enamoré de la carrera, por ejemplo, en segundo semestre. Pero tuve otro profesor de semiótica que siquiera ya lo sacaron, que era un profesor morboso con las niñas, que era mal hablado, ¿cierto? O sea, yo soy repalabroso cuando estoy en la calle, estoy con los parceros, pero cuando uno está en clase uno tiene que medir mucho el lenguaje. Y el man era palabroso, era re vulgar con las niñas, nunca rayó el tablero ni para poner cómo se llamaban, ni el correo. Él llegaba y se sentaba, abría el módulo a las 6 de la mañana y era así leyendo. Eso no es un profesor es el que busca las necesidades de los chicos, que hace una lectura de contexto a ver ellos qué necesitan, ¿cierto? Es como si yo llegara acá a decirles, es que el dibujo es esto y los niños allá muertos de hambre y yo sin poder. Listo, niños, no pudieron desayunar, ¿qué vamos a hacer para desayunar? No puede ser todos los días, pero vamos a ajustarnos, ¿cierto? Profe, nosotros queremos aprender a dibujar tal cosa. Yo adaptar mi cátedra a eso. En cambio, ellos no, seguían un currículo, leían, ni siquiera hacía los exámenes los hacía la esposa que también trabaja allá. Entonces nos pelábamos
porque él no nos explicaba lo que nos tenía que explicar y los exámenes lo hacía otra profesora, embalados. Entonces qué bacano generar esos cambios que yo ya los vivencié y que de pronto los puedo llevar a ese nivel universitario, porque el futuro está en ustedes, ¿sí o no? Que se están formando para poder mejorar las cosas. ¿Usted por qué estudia audiovisual y no gráfica? Pues a mí me gusta dibujar, Porque yo nunca quise vivir de dibujar. Y yo sé que si yo estudiaba gráfico, luego mi parche se volvió a mi trabajo y yo soy muy anarco para muchas cosas. Entonces, yo siempre he tenido problemas con la autoridad, con cualquier tipo de autoridad. Pero no es que yo sea delincuente, sino que a mí me dicen no. Y es como si me dijeran 20.000 veces sí. Entonces me empieza a temblar todo y lo quiero. No lo toque Andrés. Y yo soy como. Y lo veo y es como que. Entonces, por eso no quise estudiar gráfica. Incluso ahora. Yo voy, digamos, si yo llego a irme de acá en cuanto a intensidad horaria, yo dejaría mucho los cursos de dibujo. Me gustaría más como seguir con los de foto, con los de... Yo aquí doy animación tradicional con otro profe, entonces para que mi dibujo se vuelva otra vez mi parche, porque, digamos, yo ya no llego a mi casa a dibujar porque dibujo acá todo el día, entonces ya soy como... Entonces por eso no estudié gráfica.